Hola, ¿cómo están? Amigos, amigas, viajeros poéticos, bienvenidos nuevamente a una nueva sesión de este ciclo de conversaciones con poetas chilenos de todas las regiones de nuestro país que llamamos Geografía Poética del Chile Actual. Hoy día, un día lunes, un día no tan habitual, pero sí muy importante para que nos podamos reunir a conversar de poesía y de autores. Hoy día conversaremos con el escritor Rodrigo Vélez, ¿ya? De la región de O'Higgins. Vamos a esperar que se conecte. Aquí Ahí estoy. está, ahí se resultó. Sí, ¿Cómo está, Rodrigo? Bienvenido a estas conversaciones con poetas de todo Chile. Gracias por aceptar la invitación y bienvenido a esta conversación. gracias a ustedes por la invitación. Creo que es un hermoso proyecto, esta gran geografía poética, donde cada uno de las voces o cada una de las voces que se van escuchando en las regiones, yo creo que tienen cosas en común, pero también cosas distintas. Ujú. Y creo que el proyecto de ustedes está generando un registro de una etapa poética importante de principio de este siglo. Qué bueno. Sí, qué bueno. ¿Has podido ver algún Sí, sí, he registro? visto. Sí, Sí. alguno ya. Sí, Perfecto. sí. También los conocí a través de Ivonne, que también estuvo y fue parte de... Ah, sí, ¿Mm? perfecto, sí. Sí. Sí, ahí hemos ido haciendo enlaces entre los distintos escritores y ahí nos van dando datos y contactos y claro, a través de ella llegamos a varios escritores, entiendo que a través de ella llegamos a ti y ahí fuimos haciendo una cadena, digamos. Así que ha sido Exacto, que muy... es increíble, porque a principios de 1900 los enlaces se hacían de la misma manera a través de revistas, entonces los autores iban de alguna manera recomendando a otros autores y eso iba quedando en registro en revistas, etcétera, y se iban armando estos enjambres o estas redes a nivel latinoamericana y también a nivel mundial. Entonces creo que es un símil, pero en nuestra época lo que están haciendo ustedes. No, qué bueno, Y todos vamos a llegar gracias. a un punto en común, yo creo. Exacto, así es. Sí, Rodrigo, bueno, te voy a presentar para todos los que están conectándose en este momento, contar un poquito acerca de ti. Rodrigo Vélez, profesor, mención en educación rural y desarrollo local, licenciado en educación, Universidad de Playa Ancha, máster en estudios avanzados en literatura española e hispanoamericana, Universidad de Barcelona, desde el año 2021 alumno regular del Magíster en Literatura Latinoamericana de la Universidad Alberto Hurtado, actualmente ejerce docencia en la Universidad de O'Higgins. Durante el año 2007 fue becario en la Fundación Pablo Neruda. Por su trabajo en el ámbito literario recibió reconocimientos y distinciones, tales como el primer lugar en el Concurso Nacional de Poesía del Mundo Rural 2007, Premio Centro Cultural Pablo Neruda 2010, entre otros. Entre sus publicaciones destacan Chile, 1999, Recuerdos de Provincia, Ediciones Casa de Barro 2001, Maldita Gracia, Manual Ediciones 2008, Relatos Patrimoniales de la Comuna de Bolívar, Antología 30 Jóvenes Poetas, Universidad Playa Ancha, además parte de su obra se encuentra publicada en medios nacionales e internacionales. Ya, para que todos te puedan conocer y saber un poco de tu currículum literario. Gracias. Sí. Francisca, ahí seguimos. Ah, Sí, no, verdad que yo parto primero. Siempre se me olvida. Ustedes Lo primero manejan es acá, yo preguntarte, me adapto. sí, lo primero es preguntarte en qué estás. Yo conté un poco tu historia hacia atrás, pero ¿en qué estás ahora? Literariamente, ¿estás escribiendo, haciendo talleres, eh, trabajando con alguna editorial? No sé, ¿en qué estás tú literariamente o Sí, desde el punto de vista de te la cuento. docencia? Realizo docencia en la Universidad de O'Higgins. Este semestre está congelada mi docencia, producto de un pequeño accidente que tuve. Entonces, de hecho, es como primera salida virtual que tengo, así que se la agradezco. Creo que teníamos la entrevista antes, pero las tuvimos que ir corriendo, suspendiendo Sí. por el mismo motivo. Estoy trabajando ya en un nuevo libro. Yo soy bien lento, para ser honesto en términos de escritura. ¿Mm? Le doy muchas vueltas, entre publicación y publicación hay casi 10 años entre una y otra. Y actualmente la temática que estoy trabajando es cómo se está transformando el paisaje. Tengo de alguna manera una nostalgia tremenda de cómo se ha ido transformando todo
y cómo vamos perdiendo espacio de nuestra memoria sin darnos cuenta. Yo vivo en la ciudad de Rancagua y la ciudad de Rancagua es una ciudad que tiene muchos rincones patrimoniales, es muy histórica, pero pasan 2 semanas y los muros caen y aparecen estacionamientos y no nos damos cuenta, o edificios nuevos. El sector donde yo vivo era un sector rural y de un momento a otro este sector rural tenemos edificios a 600 metros. Entonces, y miro cómo todo se va transformando. Claro. Y esa es la nostalgia. De alguna manera, creo que quienes nos dedicamos al arte tenemos un deber, y el deber es generar un registro, pero también tenemos un deber político y social en nuestra obra. Hace poco publiqué el libro que se llama Sobre nuestras cabezas, que ya el 2010 me tocó ir, yo estaba estudiando en la Universidad de Arci, y fuimos a la Catedral de Santiago a hacer un registro de entrevista a los migrantes, en ese tiempo eran migrantes peruanos, y la imagen es desgarradora porque en la iglesia habían echado aceite al costado de la iglesia para que no se sentaran los migrantes en ese costado. Y eso me marcó, porque quienes se sentaban quedaban marcados. Claro. Y de alguna manera todos teníamos sobre nuestras cabezas esta imagen divina, pero también estamos discriminando. Y eso me generó un trabajo de 10 años, que nace con Cusco Vivo, que es una plaqueta, y que termina en este libro que quizás lo que planteo en este libro hace 10 años atrás, y que lo fui trabajando y terminé de trabajar el año 2022, está sumamente vigente. Y también conversaciones, somos hijos de migrantes, también mi familia por parte paterna es migrante y se establece en este territorio, y yo soy chileno y mi hijo es chileno, etcétera, y nos vamos conformando como país, como territorio, etcétera, sin frontera. Entonces la problemática es mucho mayor. Claro. Y como poetas, como artistas, tenemos ese compromiso. Súper. Y Rodrigo, si nos podías contar a lo mejor algo sobre tu proceso creativo, si tienes algún ritual a la hora de escribir, o sigues ciertas pautas, tienes como tu propio como ahí. No quiero dar la receta, no. Mira, yo tuve la suerte de que me hice muy cercano a poetas de la generación del 70, con mucha lectura, habían procesos que después se fueron transformando en el tiempo, pero conservo. Por ejemplo, siempre ando con mi libreta, tengo una libreta donde escribo todo. Algunas veces la leo y me da vergüenza lo que tengo escrito, pero escribo todo en la libreta donde sea y cuando sea. Y es una libreta pequeña, de esas de guía telefónica, no sé, en la librería incluso yo creo que son las únicas libretas que no le ha afectado la inflación, porque siguen costando 600 pesos desde que las compro. Después de eso escribo, antes pasaba máquina a escribir, después de eso iba cortando versos, pegando, era bien rústico entre el periodo cuando comencé. Pero ahora con el computador es mucho archivo, mucho registro, pero la libreta no lo dejo. Y uno de los temas que creo que es el ritual al momento de escribir, o lo que debo hacer, sí, es las lecturas previas, yo creo. Y tengo libros que lo he leído, no sé, desde cuando empecé a escribir son de mi cabecera y los vuelvo a leer, etcétera. ¿Y se puede saber cuál Y necesito. Tengo, sí se puede. Por ejemplo, para mí un libro cabecera y el cual es Carta de prisionero de Freud Pérez. Que es mi libro cabecera. Como les decía, Carta de prisionero de Freud Pérez. Ese es el primero. Lo otro, que tengo una antología que me la compré el año 99, sí,
que es de Jorge Telier, y que lo leo mucho y que está presente siempre en lectura. Y creo que son libros que necesito estar leyendo continuamente. Parte de por qué los leo mucho, uno es por la conexión que tienen con la realidad, vuelvo a repetir, o sea, Carta de Prisionero es un libro escrito en el horror mismo, pero es de triunfa el amor, entonces eso da esperanza. Eh, eh, Jorge Tellier tiene temáticas que a mí me envuelven, o sea, desde ver cómo todo desaparece y la- el compromiso de, como lo planteaba, de ser guardián del mito. Molina también lo planteaba así. Mm. eh, de verdad que son autores que me apasionan, igual que Mistral. Mistral, desde cuando la descubrí, porque tuve que de alguna manera limpiarme con Mistral, ¿no? Estaba muy escolarizado Mm. y me limpié en torno a la lectura de Mistral y es muy potente. Y una figura que sin duda tenía una conciencia en torno a lo político-social bastante importante. Eso les podría comentar como una Muchas cabecera. gracias por darnos a Aunque, conocer ahí. aunque estuve becado por la Fundación Neruda, Neruda no está en mi, en mi cabecera. Lo leo, pero no está en la No cabecera. te puedo Que hacer. no, que no te escuche. No, no, ahora en la noche no va a poder dormir. Oye, Rodrigo, mira, ¿Sí? ahora queremos conversar un poquito sobre tus poemarios. Eh, bueno, en particular, bueno, Francisco y yo vamos a comentar cada uno desde su punto de vista. Por mi lado, leí Sobre nuestras cabezas, ¿ya? Y quiero hacer un poquito una pequeña reseña y después hacerte algunas consultas sobre ese poemario. Bueno, para los que no conocen, Sobre nuestras cabezas es un poemario que habla sobre, es como un mosaico, un desfile de personas de distintos, que han vivido distintas situaciones bien difíciles, como un desfile de desesperados, anoté por aquí, como todos los tipos de personas que se encuentran ahí abandonados, gente que está en la cárcel, algunos que huyen de la frontera, niños sin patria, los que mueren en el hospital, o algunos abusados, los que mueren en la cordillera, aparece una escena ahí como en la cordillera, tráfico de drogas, los que sufren trata de blancas, los que mueren en la calle, los huérfanos, los extranjeros que no tienen tierra, habla ahí de la necesidad de tener tierra. Y finalmente es como y termina, ¿cierto? Con un recuerdo, ¿cierto? A los desaparecidos, particularmente a los hornos de Lonquén, ¿cierto? Del año 78, y en general a todos los niños desaparecidos, ¿cierto? Que aún no se saben de ellos. Y en el fondo, lo que yo logro ver, digamos, percibir, claro, y en relación al título, ¿cierto? Habla de sobre nuestras cabezas, para mí la imagen es como este destino un poco cruel, sin esperanza, en el fondo, que se muestra en cada una de estas escenas, que son muy cortitas, pero que demuestran eh, en pocos versos una situación súper difícil, súper cruel, súper de desesperanza, de abandono, de sufrimiento. Es como, entonces la pregunta es, si tú buscaste como retratar un poco todas estas vivencias, ¿cierto?, de la calle, de distintas maneras de vivir el dolor, ¿cierto?, y sobre todo personas que son como sin esperanza, digamos, sin salida. Eh, como que hay un destino que los carga, ¿cierto? Que estuvieras siempre sobre las cabezas, estuvieras como pesando sobre los hombros y no y sin encontrar salida, digamos, dentro de su realidad. Eso es un poco lo que quería comentarte. Sí, lo has resumido muy bien. Eh, sobre nuestras cabezas es un viaje y este hablante lírico va tomando las voces de distintas personas. Eh, todos han llegado a un territorio y termina cuando el hablante toma la historia de otro. Termina el libro con esta imagen hablando de Lonquén, donde dice que es el poema sobre nuestras cabezas, donde toma la historia de otros, pero olvida su lengua. Entonces, así como quizás nosotros olvidamos el catalán, el creol,
no sé, latino o otro idioma, el Mapudungún va y se va transformando en este viaje. Es un libro crudo y bien, ¿no? Y eso es lo complicado también. Eh, para mí me cuesta hablar de sobre nuestras cabezas, de verdad, porque es un proceso que comienza el 2010 eh, con esta imagen de que se está proyectando sobre la pared de Santiago, pero dice, nuestra familia es una fotografía, con ese poema comienza. O sea, lo único que podemos cargar es la fotografía que llevamos, la fotografía que puede ser en la billetera, entre medio de una Biblia, en un cuaderno, etcétera. Después, eh, la eternidad desvanecida, como su imagen se proyecta sobre una pared de Santiago, o sea, él proyectándose ahí sin llevar nada. Ujú. También hay un poema que realmente lo escribí y lo leo poco porque es un poema muy crudo que es Soy la nanita, Ujú. que habla de esta mujer que deben trabajar en puertas adentro. Si me permiten como leerlo, ¿podría ahora? Sí, claro, ¿Se sí, puede? sí, sí, no Sí, hay problema. bien. Soy la nanita, trabajo de lunes a lunes, de 8 a 12, caricias a las 6. Yo solo intento dormir mientras sus manos me recorren. Estoy puertas adentro, despertador a las 7. Los niños me preguntan, ¿qué me pasa? Respondo que de 6 a 7 lloro junto al Padre vuestro. Ellos me corrigen, Padre nuestro. Entonces, ese secreto que está ahí en la casa y que la oración del Padre Nuestro, pero al final hace el juego también de que es el patrón el Ujú. que se mete y Claro, abusa exacto. de Me gusta la... esta mujer No son como y que estas realidades acalladas, silenciadas, que tú rescatas. sí, y son encuentros y son Ujú. conversaciones. He tenido la suerte de haber convivido harto con migrantes haitianos, peruanos, venezolanos, etcétera. Eh, ser parte de una generación de migrantes también, o sea, soy tercera generación acá, entonces igual hay una parte que se combina ahí y, y mi abuela materna era la nana de la casa de mi abuelo. Es como el tema se genera todo un tema y además peruana, ese es como de origen peruano, pero ella cuando llega muy pequeña pierde contacto con toda su familia y entra a trabajar a puerta adentro. Igual hay historia de amor, etcétera, queda, pero tampoco es una abuela nunca aceptada por parte de la familia paterna. Mm. Claro. Ok. Entonces, es un viaje. Ujú. Y la portada del libro es la cordillera y abajo la ciudad, como mirando todo. Ujú. ¿Qué, cuáles son las historias que están ahí? Exacto. Escondido. Escondidas, historias escondidas. Ujú. Yo quería aportar ahora también, porque yo también quería hacer como un comentario de este mismo libro, bajo nuestras cabezas, ¿cierto? Y quería también leer algo que escribí al respecto, si me dejan compartirlo con Gracias. ustedes. A mi parecer, Gracias. a través de los incisivos y evocadores versos de tus poemas, vas fraguando la emborronada identidad de aquellos ciudadanos de ninguna parte, aquellos miles de inmigrantes que no tienen patria, familia ni nombre propio, y que día a día luchan con las adversidades de una tierra ajena que los margina y muchas veces los humilla. Me gustaría leer estos versos que dicen así. Somos 38, en 36 metros cuadrados. La noche es la cárcel, la humedad, los cuerpos. Mañana venderemos Super 8.
Llamaré a mi padre y a mi madre. Dormiré junto a la ventana, donde el frío me hará olvidar no tener más tierra que la cargada en los recuerdos. Las descarnadas imágenes que conforman cada uno de los poemas revelan la apabullante marginalidad que se infiltra en muchas de aquellas vidas que ante un nada auspicioso futuro y un aciago presente prefieren refugiarse en un par de recuerdos pasados o en algunas marchitas fotografías que conservan en sus vacías mochilas. Desde esta perspectiva creo que el poemario de Rodrigo se vuelve sumamente trascendental a la hora de abordar las problemáticas actuales de nuestro país, como es la precaria situación de la vida de los inmigrantes y ponerlos a ellos como sujetos de interés. Desde este punto de vista quería preguntarle a Rodrigo si tenía algún propósito al dar vida a estos versos, si tenía algún mensaje que él quería transmitir a través de esta recolección de episodios. Sí, hay un mensaje y una responsabilidad. Otro autor importante también en la biblioteca es Carlos Pessoa Vélez, y él hace una radiografía y un registro de principios del siglo pasado, con las problemáticas de la cuestión social, están muy potentes ahí. Y el poemario se empezó a dar de una manera casi natural, pero con mucha coherencia con lo que estaba pasando. Empezó a envolver. Era un poemario que en primera instancia tenía aprox casi 150 poemas, después se cortó y quedan estos 40, porque había muchas voces. Algunas voces se salían o repetían o evocaban los mismos momentos. Hay un discurso, y el discurso que hay detrás de esto no es solamente estético, sino hay un discurso político muy fuerte en torno de hacernos cargo, de empezar a compartir con el otro, empezar a comprender nuestro continente como uno solo. Y si nosotros empezamos a seguir nuestra historia para atrás, nos vamos a dar cuenta que tras nosotros también hay generaciones que vivieron el mismo proceso, pero nos olvidamos. Hay algo que es trascendental en esto. Chile en 20 años más va a olvidar, estoy casi seguro, va a olvidar ya las niñas y niños migrantes que se encuentran en nuestro país. Quizás van a olvidar de dónde vienen, quiénes son. También hay dos tipos que nos encontramos mutuamente. Llegar a nuestro país, y esto es súper crudo, llegar a nuestro país con rastro latinoamericano, inmediatamente nos dejan en un estrato más bajo en torno a oportunidades. Llegar la gente, los haitianos llegan a un tipo de trabajos, y yo conversaba con ellos, muchos tenían formación, eran escritores también, a otros hacían rap, etc. Y eso nos hace encontrarnos en un espejo y ver lo discriminadores que somos. De verdad que es un libro crudo, es un libro que al momento de empezar a comprender las voces, es cómo se va desgranando las familias. Hay momentos, no quiero cómo contarlo, eso quizás, pero ya la imagen de la familia es muy fuerte. ¿Y cómo se va? Es una decisión salir de tu país en búsqueda de nuevas oportunidades, es una decisión súper complicada. Además de también tener amigos cercanos que también decidieron dejar este país y emigrar, no sé, a Europa, a Canadá, etcétera, y vivir lo mismo que están viviendo acá, pero como de otra manera. El estar en negro, trabajar en negro también acá, en no tener seguridad social, en no comprender el idioma, estar acá. Y cuando tú olvidas, y sobre nuestras cabezas eso, es tomar la historia del territorio donde llegas y hacerla propia y olvidar tu lengua. Ahí ya terminó todo. Y Esta cosa pasa. Y eso que me peiné para hablar con ustedes hoy. Te peinaste mucho. Sí, yo creo, no, yo Está no me bien, está preocupé. bien.
Exacto. estar decente. No, súper bien. No, bueno, no te preocupes si estas cuestiones pasan y los likes son así, pues estamos en vivo. Oye, Rodrigo, bueno, comentaba que lo que viene ahora es que tú nos puedes leer algún poema, ya leíste uno, si quieres leer algún otro a tu elección, de ese poemario o de otro que tú prefieras, para que te escuchemos. Sí, tengo... Un pájaro entra silencioso, así se Ya. llama este poema. Un pájaro entra silencioso, los barrotes ocultan el canto. En este lugar la luz no es para todos. Trozos de sogas en los barrotes recuerda a quienes no sortearon el destino. Estamos aquí, por el rostro, el acento. No tengo historia más que los ovoides que cargué desde las arenas a la plaza. Súper. Dale. Este, este poema me tocó visitar en el rodaje de una película, Una cárcel antigua, y me di cuenta que en los barrotes que están sobre la puerta estaba lleno de trozos Zorra de de telas. telas, Mm. de telas de sábana o de ropa, etcétera. Pregunté qué eran y era de todas las personas que de alguna manera se habían suicidado en Ujú. esas celdas. Y van Mm. quedando y no los sacan. Entonces, cárceles que tienen 150 años, imagínate ese barrote lleno. Sí, una imagen ahí fuerte. Eh, sí, Rodrigo, nosotros tenemos una serie de preguntas, tenemos como 20 preguntas y de distintos tipos relacionadas con la escritura, con la poesía, y queremos que elijas dos entre el 1 y el 20, ¿ya? Al azar. Y ahí la comentamos. Ya. Tengo que ¿Listo? elegir, entonces sería ¿Ya? 7 y 7 y 15. 15. Mira, aquí hay algo que se repite, bueno, pero nos puedes contar más detalles si quieres. La 7 dice, ¿tienes algún ritual para el momento de ponerte a escribir? Algo ya nos comentaste de eso, pero Ah, sí. ya lo conté. Elige otro, porque no sea lo mismo. No voy a contar más. 1. Ah, Mira, buena pregunta. Si no hubieras sido escritor, ¿a qué otra cosa te hubieras dedicado? les cuento la verdad. Ah. Yo, pues, yo vengo de una familia que el ritual era jugar fútbol Ya, los domingos. ¿Mm? En un club deportivo de mi lugar de nacimiento, que es Win, está un equipo que se llama Lautaro de Win. ¿Mm? De nuevo me caí. Disculpan, pero sí, sí, estoy en tranquilo. este momento odiando a Movistar. De verdad, qué vergüenza, que estoy quedando manifiesto mi ruralidad aquí con ustedes. Bueno, no es nuestro auspiciador, así que no tenemos problema. Sí. No está auspiciando este programa. Oye, Rodrigo, nos estabas Sí. contando algo sobre qué hubieras hecho si no hubieras sido escritor. Y nos hablaste ahí de un club de Lautaro de Win y ahí nos dejaste metido. Sí, mira, estoy aquí, pero intentando no mover nada. Ah. Les cuento, Lautaro de Win, entonces todos los fines de semana íbamos a practicar fútbol. Ya, Mis hermanos muy buenos para ese deporte y yo era malísimo, pero malo, así, nivel, no sé cómo explicarlo, pero no era muy fuerte. ¿Mm? ya, Entonces, pero iba a jugar, entonces me gustaba ya, mucho ir. Había ahí un ritual y después quizás las juntas que venían después, eso era lo más interesante. ¿Mm? ya, súper. El tercer tiempo, ¿no? Hoy se cortó otra vez la señal. Sí, nos están sugiriendo que leyéramos alguno de los poemas de Rodrigo. Sí, tal vez podemos leer algún poema por mientras. El poema que le da el nombre al poemario, ¿ya? Ahí Ujú. lo quiero, no sé si me permite leerlo. Sí, lee. Ya, gracias. Muchas gracias.
Sobre nuestras cabezas, ese es el que le da nombre al poemario. Pero veamos si está Rodrigo por ahí antes de ponerme a leer. No ha llegado todavía. Dice, sobre nuestras cabezas, debemos entrar silenciosos, el mismo color cargó los látigos. Somos la historia no escrita en las batallas. Somos el sepulturero que cava fosas que no llevan nombres. Somos el color de las cicatrices de un país muerto. Somos todos los prejuicios cargados en la lengua. Debemos entrar silenciosos, el mismo color cargó el látigo. Ya no olvido mis muertos, describo la fotografía de los desaparecidos, murmullo la memoria de los museos. Somos el color de las cicatrices de un país muerto. Somos todos los prejuicios cargados en la lengua. Los hornos guardaron los cuerpos. 1978 se carga en la memoria. El fusil sigue cargado. En nuestras espaldas cargamos un círculo rojo. Debemos entrar silenciosos. El mismo color cargó el látigo. Nuestros muertos son los tuyos. Merecen cruces y no mareas. Un riel los mantiene ocultos al descanso. No dejemos que caravanas nos quiten los cuerpos. Soy extranjero entre los míos, ocultando los nombres para engañar a las cortinas. Debemos entrar silenciosos, el mismo color cargó el látigo. La Virgen del Carmen no tiene manto para otros devotos. Como huérfano de las banderas caigo al suelo, pierdo mi lengua. Ocupo historias de otros, olvido que mis pies ya son raíz en una tierra que no me pertenece. Ahí al tiro, ahí resultó el tiro. Le Perfecto. cambié de Android a iPhone, he hecho todo. Ya. Todos los sistemas. Sí. Súper bien. Y con la cuenta de mi hijo, así que ahí también lo pueden seguir. Ya, ahí se logró conectar, sí, costó, pero ya Sí, estamos. no, y creo que con esto voy a estar perfecto. Ya. Ya. Partamos de nuevo. Ahora sí. Hoy se ve mejor, estoy aquí siguiéndome en el Sí, computador. se ve mejor. Sí. Espera, le voy a dar las gracias a mi hijo. Gracias, Seba. Vivió un momento estresante, pero... Sí, gracias, Seba, ahí. Vamos a invitar. Sí, Movistar de una manera. No sé, yo era muy malo para jugar fútbol. Ya. Y decidí, como no podía jugar fútbol, armé un grupo de música. Así que yo creo que me hubiese dedicado a la música si no me hubiese dedicado a esto. A la escritura. Ya, súper. La pregunta 15 dice, ¿qué consejo le darías a un lector o a una lectora que quiere iniciarse en la lectura de la poesía? Creo que esa es la respuesta para mí yo creo que es muy sencilla. Leer Ya. poesía, cuando tú eres lector, te vas dando cuenta y vas armando tu propia cocina literaria de alguna manera. Y empiezas a distinguir distintos poemarios, etcétera. Nos damos cuenta cuando somos lectores que hay... yo creo que eso sí lo conservé del fútbol. Yo creo que me divido las generaciones literarias, los escritores y escritoras como primera edición, segunda edición, tercera, primera vez. Entonces uno se da cuenta. Por ejemplo, yo estoy en tercera, quiero subir a segunda, eso lo estoy intentando. Pero llevo mucho tiempo en tercera, así que... Ya. Ahora, si no subo, voy a volver a la cancha de barrio, entonces estoy ahí Ya. Practicando. Complejo. No puedo. Yo entreno. Y creo que si alguien que quiere leer poesía es solo leer a las y los bates chilenos. Y creo que cuando uno comienza desde lo propio hacia afuera, es mucho más sencillo. Después está leer a los poetas malditos franceses, que también me encantan, pero hacemos la conexión directamente también a la poesía maldita chilena, que es muy potente. Nos encontramos por qué están esas evocaciones en Pablo de Roca, etcétera. Y también un poeta que es increíble, pero olvidado,
Boris Calderón, Ujú. un poeta que muere muy joven, que dentro de sus mitos está que pintó su pieza entera de negra para vivir en constante luto. ¿Mm? Eh, Boris Calderón compartió mucho con Pablo de Roca, es de ese grupo, y tiene unos poemarios increíbles. ¿Eh? Canción o Poemas para Francisco se llama, que escribe a su hija. eh, es un poemario muy, muy hermoso. Búsquenlo. O sea, Súper. son poetas como olvidados. Ujú. Verán. Ujú. ¿Por qué llegó a Boris Calderón? Por un artículo que saca Francisco Béjar en el año, a finales de los 90, en la revista Libro. ¿Se acuerdan de la revista Libro? Que era, Ahora sí, este libro salía como suplemento en el Mercurio, pero era muy buena. Había la mucha revista de literatura. los libros, la revista de libros, sí. Ah, sí, sí, sí. Ahí sacó un artículo Béjar sobre Boris Calderón, y cuando lo empiezo a leer me empiezo a maravillar con Boris Calderón y descubro que era el autor del himno de el colegio donde yo había estudiado, era del Mm. pueblo donde había estudiado, era de mi pueblo, de Buin, estaba en el cementerio con un busto de él, y empiezo a comprender la magnitud de este poeta, y conozco a la madrastra de Boris Calderón, que tenía un registro hermoso de dibujos, poemas inéditos, fotografías, etcétera. Y Sí, cartas, un sinnúmero de escritores que le habían escrito los pésames cuando murió. Entonces empiezo a encontrar. Y ahí nace un poema que está en otro libro, que es Maldita Gracia, que dice en cementerio donde le leen poemas a quienes nunca lo escucharon. Así como que el poeta del pueblo muere así. ¿Mm? Mm. Claro. Eh, No, ¿Alguna otra? vamos. ¿Mm? Sí, Claro. sí, sí. Y ahora tenemos otra dinámica aquí en nuestra entrevista, en donde te leemos la pregunta que dejó el poeta de la sesión Ya. anterior. Entonces, el poeta de la sesión anterior te dejó la siguiente pregunta. ¿Qué piensas de la poesía social y política? ¿Cuál es tu acercamiento? Una muy buena pregunta, porque Ujú. el rol de la poesía no puede dejar de ser social y a la vez política. Nosotros, el solo hecho de dedicarnos a un lenguaje artístico o dedicarnos a escribir ya es un acto político. Y eso no lo podemos negar. Me carga, y lo digo directamente, me carga el arte por el arte, me carga como la poesía por la poesía, etcétera. Todos esos discursos que de alguna manera se contraponen a la visión que tengo yo de el rol que tenemos como artistas. Y lo otro, reconocerse también cuál es el rol. O sea, si tú quieres, hay un poema de Eduardo Llanos, ¿m? Que como en la imagen sale, dice él, como leyéndole poema a viejas veteranas, etcétera. Un poema muy potente. ¿M? Eh, y lo dice, o señoras veteranas, dice, no me acuerdo bien, para no ofender a nadie. Hay distintos espacios. ¿M? Hay, y cada uno elige el espacio donde quiere estar. O sea, si alguien quiere escribir y evocar solamente sentimientos sin otro sentido más, o solo la belleza estética de la literatura, está bien. El que yo no comparte esa visión no tiene nada que ver, o sea, no tengo la verdad. O sea, en la literatura la verdad que interesa es nuestra propia verdad, ¿no? Es como nuestra propia Claro. respuesta. Y, y yo creo que la poesía tiene ese rol. Y después de lo que pasó en octubre, y más lo que pasó este fin de semana, creo que tenemos también un rol más potente. ¿M? Desde, si es un momento que puede sonar horrible, triste, etcétera, lo que estamos viviendo, pero también es un momento eh, para el arte que no tiene frontera. O sea, siento que cuestionarnos qué está pasando. O sea, pasa octubre,
sacamos, después rechazamos, después ahora hablamos con republicanos, etcétera, no sé, no sé qué está pasando. Y puede ser también esa búsqueda constante que tenemos como país. O sea, somos un país que estamos reconstruyéndonos constantemente nuestra propia identidad. O sea, la cueca como la conocemos, que nosotros pensamos que lleva cientos de años, fue declarada baile nacional en 1979 y tiene toda una función y se enseña a bailar en los colegios de una manera determinada, etcétera, desde ese momento hacia ahora y nosotros quedamos y genera identidad. El campeonato de cueca, el nacional de cueca del 79 se hace en Arica y este tiene un sentido territorial y político también. Entonces nosotros tenemos que tener como esos cuidados. ¿Qué pasa con el arte? El arte es una herramienta súper potente y las expresiones artísticas y culturales. Entonces nos pueden manejar para bien o para mal. Súper, gracias por tu respuesta, Rodrigo. De nada. La pregunta que la próxima semana. Claro. Y así como te dejaron una pregunta a ti, ¿tú qué pregunta le quisieras dejar al poeta que sigue en la próxima conversación? Oh, qué difícil. ¿Mm? ¿Mm? Sí, no es fácil inventar una pregunta así rápido. Sí, yo creo que la pregunta que le dejaría como, y que una respuesta, una pregunta como ya que se ha pasado en generación, como consejos para la o el joven poeta. Eso yo creo que, ¿qué consejo le daría a la o el joven poeta? Sí, totalmente Perfecto, buena pregunta. estoy anotando. Hay muchos jóvenes poetas que están iniciándose, así que creo que quieren saber ahí Y qué todos ellos consejos les poetas. Así es. son. Hay un poema Rodrigo, mira, para terminar nuestra conversación, nosotros damos un espacio para que los escritores puedan explayarse, aprovechar de pasar aviso, de contar en qué están, si van a publicar algo, contar algo sobre la contingencia. Es un micrófono libre para que puedas expresarte. yo he usado todos los momentos, como aparte de todas esas ventanas que hemos tenido, producto de la ruralidad y de Movistar, pero mi hijo me salvó, ¿no? Yo creo que lo que me gustaría hacer para cerrar es leer el poema sobre nuestras cabezas. No. ¿Ah? Dale, sí, ¿Sí? sí. Sobre nuestras cabezas. Debemos entrar silenciosos. El mismo color cargó los látigos. Somos la historia no escrita en las batallas. Somos el sepulturero que cava fosas que no llevan nombre. Somos el color de las cicatrices de un país muerto. Somos todos los prejuicios cargados en la lengua. Debemos entrar silenciosos. El mismo color cargó el látigo. Yo no olvido a mis muertos. Describo las fotografías de los desaparecidos. Murmullo la memoria en los museos. Somos el color de las cicatrices de un país muerto. Somos todos los prejuicios cargados en la lengua. Los hornos guardaron los cuerpos. 1978 se carga en la memoria. El fusil sigue cargado. En nuestra espalda cargamos un círculo rojo. Debemos entrar silenciosos. El mismo color cargó el látigo. Nuestros muertos son los tuyos. Merecen cruces y no mareas. Un riel nos mantiene ocultos al descanso. No dejemos que caravanas nos quiten los cuerpos. Soy extranjero entre los míos, ocultando los nombres para engañar a las cortinas. Debemos entrar silenciosos. El mismo color cargó el látigo. La Virgen del Carmen no tiene más mantos para otros devotos. Como huérfanos de las banderas caigo al suelo, pierdo mi lengua, ocupo historias de otro, olvido que mis pies ya son raíces en una tierra que no me pertenece. Gracias.
Súper. Sí, bueno, despedimos ahora, vamos a terminar nuestra conversación. Te agradecemos, Rodrigo, el aceptar la invitación nuevamente, de conectarte, conversar un poquito de tu poemario, de tu proceso de escritura, de las anécdotas también, siempre lo hacen muy grato para conocer al escritor. Uno muchas veces lee los poemarios, pero es tan como enriquecedor poder conocer al poeta, al escritor, porque en el fondo uno entiende mucho más lo que está detrás de las palabras, así que, y cuál fue su mensaje detrás de cada poemario. Así que te agradecemos mucho esa confianza para contarnos un poquito sobre tu proceso creativo. No sé si estará Sí, ahí volvió. estoy acá Sí, escuchando. ya, perfecto. ¿Mm? Sí. Sí. Fran, ahí nos despedimos para... Sí. Dale, dale, Rodrigo. Quiero agradecer la invitación, de verdad. Estos espacios se agradecen. Además que los poetas no somos cantantes de rock and roll o de rock, entonces no tenemos mucha. Así que se agradecen estos espacios. No llenamos teatros ni estadios, pero los llenaremos en algún momento. Así que muchas gracias por la invitación. Nuevamente felicitar a ustedes por esta gran iniciativa. Creo que cada uno de estos en vivo los deben ir guardando y registrando porque de verdad en 10 años más, en 20 años más, es una cartografía del panorama actual literario chileno. Así que les agradezco. En todo caso, no le voy a decir a la futura generación que vean mi entrevista porque sería horrible. Oh, muchas gracias por la buena onda, Rodrigo, y por aceptar nuestra invitación. Y igual es recordarles a todos que estos encuentros quedan grabados en nuestros respectivos cuentas de Instagram y también en el YouTube que tiene Viajeros Poéticos. Así que va a Sí, quedar ahí. va a quedar registrado. No, pero ahí las interrupciones las editamos para que no se complique, Sí, para que sea más mejor. fácil de ver el video completo, así que no hay problema. Ahí hacemos, Así que muchas recortamos los espacios en blanco para que no sea más agradable. Gracias por el dato de YouTube. Sí, claro, ahí en Viajeros Poéticos subimos los YouTube, nos da unos días entre que hacemos un poco de edición y ahí lo subimos. Así que Claro. ahí queda disponible para todos. Lo pasé Eso. muy porque gracias. No, Estaba asustado. no, gracias a ti, Rodrigo, fue muy agradable poder conversar contigo, así que... Ya, Rodrigo, muchas gracias. Gracias, Francisca. Nos vemos, para los que nos siguen, la próxima semana, el próximo martes. Seguimos entrevistando poetas de nuestro país. Nos vemos, que estén bien. Chao. Chao, chao. Chao.